Familia Cósmica, bienvenidos a su programa Historias Cósmicas, donde compartimos ventanas a historias reales. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos al colectivo Sexto, sí, así como lo escuchas, un colectivo único de México y sobre todo que está haciendo una labor increíble con la gastronomía. Y me dirán, bueno, Jazmín, ¿y qué onda con ello? Pues ellos se dedican a investigar la gastronomía para entender el territorio. Además, tienen sus propias redes sociales y también ya han incursionado en recetas, tienen sus propias recetas y no solo eso, también hablan en lengua nativa, en Tunsabi. Entonces se me hace increíble que a partir de eso estén mostrando otras realidades y de qué otro mundo son posibles. Una de las frases que más me encanta del colectivo es hambre por saber, así que con esto comenzamos. Bienvenidos chicos, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, cuéntenos, para que la raza que no los conoce, cuéntenos un poquito, ¿cómo nació el colectivo Sexto? Y preséntense también para que la raza los conozca, porque dirán, bueno, ya nos dijiste, pero pues queremos saber quiénes son cada uno. Pues, hola, yo soy Cristina, él es Juan y Berke. Juntos formamos Sexto y Sexto nació hace aproximadamente 4 años con la intención de entender el mundo a través de la comida y un poco inspirados en, pues en esto, que es la comida es una forma válida de podernos expresar sobre algo. Y poco a poco fuimos incorporando una metodología de investigación que nos funciona porque es un poco transdisciplinaria. Combinamos, todos venimos de un contexto, un background diferente de estudios y de formación. Entonces, eso es lo que ha podido complementar nuestras visiones y que hayamos podido crear esta metodología de investigación para reflejarla en como muchísimas vertientes y prácticas que nos gusta hacer. ¿Quién le sigue? Un poquito de nuestra práctica de investigación se basa en entender los alimentos y los ingredientes como algo que lo pensamos como unidades culturales comestibles, que es una forma diferente de organizar o entender la comida. Así, digamos, una manzana o un hongo, más allá de ser tener su nombre científico, tener su nombre en una lengua, engloba muchas otras cosas como las personas que la rodean, otros ingredientes, textos, trabajo artístico, expresiones alrededor, y eso lo forma como una unidad cultural comestible, que es donde, digamos, es un encuentro entre la vida y la cultura. Y de cierta forma lo que nos interesa con esta manera más compleja de entender las cosas que solo de la manera, pues, comercial o capitalista, que es, esto es un ingrediente y tiene su valor en el mercado y tiene su valor a la hora de que tú lo revendes, y si no, no tiene valor alguno. La idea es entender que tiene un valor, sí científico, pero también lingüístico, pero también desde el punto de vista de ser representado en las artes, que aparezca en una canción, en un poema, en un textil, y nos interesa mucho entender que todo eso no se puede desligar del mismo objeto, entonces de la misma unidad. Entonces, por eso rechazamos un poco la palabra ingrediente y empezamos a crear maneras de cómo podemos comunicar esto. Entonces, hacemos escritos, hacemos cenas que les llamamos historias comestibles, hacemos unas cenas un poco más informales que les llamamos las cenas de la coyota, que es como cantinoso, botanero, y hacemos muchas colaboraciones, residencias y tratar de encontrar cómo todas esas ideas pueden convivir con otros proyectos que nos gustan y que sentimos que es un punto de encuentro para nosotros. Que quedé así de wow, porque es la primera vez que escucho eso. O sea, si bien estudié historia, ¿no? Entonces allí en la carrera te dicen que las cosas tienen que ser de una manera, y cada vez que escucho una charla nueva compruebo de que no, que estamos aquí para reinventarnos y ustedes están reinventando todo lo que nos han dicho sobre la comida. O sea, qué cosa tan más maravillosa, sobre todo la parte Berker, ¿verdad? Ver que sí.
ajá, que decías de que lo encontrabas en un textil, en otros lados, o sea, y también otra parte del capitalismo va como de, el capitalismo los ha desplazado como de solamente come eso porque come, y ustedes están mostrando de que va más allá, que forma parte de su vida cotidiana y que tiene otro significado. Y en esas investigaciones o en esas pasantías que han hecho, ¿qué han descubierto sobre algún ingrediente que nos pudieran compartir? No, más bien, ¿cuál? Desde un alimento. ¿Cuál ingrediente? Alimento. Pues creo que podemos empezar con, no es el más importante, pero sí ha sido uno muy significativo para el proyecto, y son los hongos comestibles. Gracias a estas unidades culturales comestibles fue que nos animamos a intentar aprender Tugunsabi, y que comprendimos que justo se compone una cosa de varios niveles de conocimientos, que no solamente son en la cocina, sino en el lenguaje o en los comportamientos culturales, en la relación que tiene una persona con la tierra o con otras personas. Y pues nada, el mundo de los hongos es gigantesco, nos ha volado la mente cada que aprendemos algo nuevo, y nos emocionan muchísimo. Ahorita hay un movimiento muy grande por difundir el hecho de que los hongos se dejen de confundir con los vegetales. Existe la flora, existe la fauna y existe la funga, que es su propio reino de la vida, no es una subespecie, una familia dentro de las verduras. Entonces, eso es un paso que a nosotros nos queda un poco limitado. Incluso nosotros estamos tratando de entender cómo un hongo, además de tener su diversidad dentro del orden biológico, tiene su diversidad según cómo el mismo hongo es consumido en diferentes zonas del territorio que se le llama México. Entonces, un hongo, Hypomyces lactiflorum, que sería su nombre en lenguaje científico, tiene una significancia y una serie de símbolos distintos en la Mixteca Alta, de lo que tiene en el Estado de México, de lo que tiene en la península yucateca, y ni se diga en India o en Sudáfrica o en otros lugares donde podría llegar a crecer. Entonces estamos tratando de complejizarlo a un punto que a veces hasta es demasiado para nosotros y ya no sabemos cómo proceder. Pero es como muy interesante de repente encontrarte con historias como bien, o sea, algo que justo no esperabas, como, no sé, a veces, una vez nos encontramos con un hongo que encuentran los perros que crece debajo pues de la tierra, de la hojarasca, que no hay manera de encontrarlo porque solamente un perro lo puede olfatear. Pero una vez que ya lo tienes es como una fruta fresca y te lo comes crudo y sabe como a zapote, le llaman zapote de perro justo por eso. Entonces ese es uno que a mí como que uno tiene la idea de esta trufa europea que la encuentran los perros o los cerdos en Italia y en Francia, y es la trufa y es la única cosa que tiene esa estructura, pero al final cuando empiezas a rascarle y entender un poco más sobre la biología, entiendes que hay un género o muchos géneros o familias completas de hongos que cuentan con esas características, y resulta que algunos de ellos saben a lo, pues como a el hongo europeo como la trufa, otros saben el zapote de perro, y hay muchos más, hay unos que se usan como medicinalmente, pero es una familia muy compleja y muy grande, y de repente de decirle trufa, como yo le dije ahorita, lo estamos reduciendo a uno solo, a un grupo como muy específico, cuando ahí está el endocoína, que es el de la mixteca, ¿no? Y a una forma de referirse que a veces viene más desde el marketing y de las ganas de comerciarlo, que desde las ganas de entenderlo en su complejidad, sea biológica o cultural. ¿Qué historias puede contar gente que ha convivido con este hongo sobre cómo ha sido esta relación entre dos seres, uno que es humano y otro que es un fungus? ¿Y qué historias han encontrado respecto, ahorita que nos están compartiendo de los hongos, una que otra historia? Por ejemplo, nos hablaron ahorita del que encontró, de que el que encuentra el perro. ¿Qué otras historias, aparte de la mixteca o de esa lengua que ustedes eligieron hablar, y que al hablar la lengua, al sentir esa voz es otro contexto, ¿no? Porque entiendes desde otra manera lo que es las palabras que están diciendo. Gracias a eso y a esas historias,
qué entendimiento llegaron y si pudieran compartirnos alguna historia. Por ejemplo, algo que a mí es algo que es como una curiosidad, como algo que en lo particular me llama mucho la atención, es que en Toon Sabi se dice hi'i, hongo, y en varias partes es ni'i, y tiene una relación como muy directa lingüística con la palabra morir o muerte. Entonces, de repente uno piensa como hi'i o ni'i, o shi'i en otros lugares es como, está relacionado que es moribundo y como que crece de la muerte y es como lo primero que piensas directamente, pero después hablando con otras personas y leyendo sobre un poquito historia más antigua de la relación como de cómo se usaban los hongos, alguien me dijo una vez es que en mucha del conocimiento tradicional se entiende al hongo como algo que te va a comunicar con la muerte, como de alguna manera. Eso es algo que es muy especulativo, no es nada que estoy asegurando que es sobre eso, pero me parece interesante que hay una relación lingüística entre la muerte en muchas variantes y el hongo, pero es algo muy especulativo, pero me parece interesante como te pone de repente a pensar más allá del alimento y más allá de como el ingrediente que voy a poner en una pasta o en lo que sea, sino cómo se llama y qué me dice sobre la naturaleza cultural de este alimento, ¿no? En esta región. En esta región. Otra historia que se me ocurre es que estábamos hablando sobre un hongo específico con Estefanía, que es una de las recolectoras de quien hemos aprendido mucho, y le preguntábamos por un tipo de hongo en específico y nos decía que antes había muchos, pero que cuando metieron máquinas para talar árboles y arrastrarlos, eso espantó a la tierra y entonces ese tipo de hongo dejó de salir en esa región y ya solo salía en otro municipio, bueno, en otra comunidad del mismo municipio. Entonces, también como entender esta forma de narrativa como un conocimiento muy impresionante y muy profundo, también fue algo que yo no me esperaba encontrarme en esos primeros viajes. Creo que otra podría estar un poco entrelazada con el conocimiento general que cualquier persona podría tener al escuchar la palabra hongo. Hemos escuchado N cantidad de veces, siempre que estamos hablando de hongos, luego viene a la mente de la gente, es como, alucinógenos. Exacto. Y es como, o sea, sí, pero es como una división totalmente aparte que podrá tener su cosa interesante, su historia, su cultura, etcétera, pero justo de la misma manera o incluso muchísimo más vívida es toda la cultura alrededor de hongos comestibles y que si bien una ciencia como es la biología también tiene sus catálogos de qué tipo de hongo se puede comer y cuál no, solamente han sido como una confirmación de algo que muchísimo tiempo atrás la gente ya sabía por conocimiento empírico y que se transmite de generación en generación y que sigue vivo hasta ahora. La única razón por la que peligra desaparecer es porque hemos dejado de hablar de ello como algo que sigue vivo. Y como algo que es de estos territorios y que es, digamos, no sé si originario, pero, o sea, están conectados desde hace mucho tiempo con las primeritas personas que habitaron las regiones donde hay hongos y no es un conocimiento que viene ni de Europa, sí, ni de Asia, ni de otras partes del mundo. O sea, aquí ha estado. Un poco agregando a eso, una de las razones por las que se sabe que desde un tiempo muy antiguo existía esta división entre vegetales y fungi en la cultura New Sabi es que existe en el léxico palabras diferentes para describir las partes de un hongo que las que se utilizan para describir las partes de una planta. Y a partir de eso podemos inferir que se conocían como especies que no convivían en la misma taxonomía. Y en la actualidad un poco parte del reflejo de esta conexión que llega al nivel de lingüística es que solamente los hongos comestibles o muy venenosos tienen un nombre conocido en Toon Sabi. Los demás son como un hongo normal X.
Pues qué impresionante saber de que dentro de esta variedad existan tantas cosas. Por ejemplo, en las historias que iban contando, una sobre la parte de la muerte, esa se puede tomar como parte de la tradición oral, ¿no? Lo que la gente cuenta en torno a ello y que de alguna u otra manera forma parte de ese saber, digamos, inmaterial o de ese saber que no está en los libros y que la gente siente eso. Y luego también pensando como un poco, digamos, por ahí filosofando, algunos hongos nacen de la muerte, o sea, de la caca, Sí. ¿no? Entonces estaba reflexionando y estaba diciendo, bueno, es que eso tiene sentido, ¿no? De que de alguna u otra manera es así como de que nace de la muerte, ¿no? Sí, Una onda por el estilo. Nacen de la muerte, pero también de la vida, porque al final de cuentas el sabi, la lluvia, que en la cultura ñusabi representa la vida llegando a la tierra, el hongo sí está en la tierra todo el año, el micelio pues, y su cuerpo fructífero, que es lo que a veces llamamos erróneamente el hongo, que es solamente su órgano reproductivo, sale cuando empiezan las lluvias. Entonces, hay ahí una cosa donde sí está muy relacionada a la muerte, al mismo tiempo a la vida y a regenerar los suelos para que pueda crecer ahí vegetación en donde todavía no puede crecer. Entonces, tiene esta cosa como... Es impresionante el mundo de los hongos, los queremos bien. Pues se podría decir que hasta una parte muy mística, porque ya que ustedes digan que la cuestión de que en la voz New Savvy tengan como parte otro nombre para referirse a ellos, de alguna u otra manera también se podría decir como un alimento sagrado. y con una relación, una historia muy larga y profunda con el alimento, ¿no? Por ejemplo, si, o sea, tienen sus propios ciclos y es una cuestión de observar a través de muchos años que una planta tiene un ciclo y el hongo tiene su propio ciclo. Y después, o sea, son procesos muy largos en los que este conocimiento se fue pues cuajando y sigue cuajándose a lo largo del tiempo en la lengua y en el conocimiento en general. Entonces es como entenderlo como algo más bien de un proceso que es largo y que sigue estando ahí, porque a veces como esta narrativa o etnográfica científica lo pone en una posición bastante desventajosa como algo que se está reportando porque está desapareciendo o como algo que antes se hacía, pero en realidad es algo muy activo y es muy activo y es tan contemporáneo y tan vigente como hoy usar aceite y freír y cosas así, ¿no? O sea, es solo en otra lengua, en otro contexto. Incluso es tan vivo que sigue habiendo conocimiento nuevo y sigue habiendo personas como nuestro amigo micólogo Osvaldo que introduce nuevas especies comestibles que él conoce que son comestibles bajo cierto tratamiento, pero que en esa comunidad antes no se consumían. Entonces es un hongo que ahora se consume en esta parte de la Ñusabi, pero que no tiene aún un nombre ni tiene una relación con la lengua porque es reciente, hace unos años que se introdujo este conocimiento. Dejar de pensar en algo estático, no nada más extinto, sino también estático. Sí, pues de hecho se podría sentir como si los hubieran detenido en el tiempo, ¿no? Pero que es como si no se hablaran de ellos, como están ahí, pero no hablemos de ello. Sí, está, perdón, está como este tabú de si tiene tiene un nombre en lengua originaria es porque ya no existe o ya fue o ya no está disponible, como algo como en el pasado, ¿no? Y eso pues es algo también como lo que intentamos un poquito trabajar en nuestra propia comunicación y en lo que hacemos, como estamos aprendiendo tú un sabi, así como pues alguien aprende cualquier otro idioma y lo usamos de repente en nuestras comunicaciones o entre nosotros de repente tenemos como ya cosas que nos decimos en Tunsabi y es algo pues de usarlo normal, ¿no? Nada, quitar estos tabús que de repente existen y incorporarlos a nuestras labores diarias también. Me encanta. Y en estas investigaciones que han hecho, ¿cuáles son los retos a los que se han enfrentado para llegar a lo que están haciendo hoy en día? Ay, es que sí. Es una pregunta bastante compleja que todo el tiempo nos las estamos
pues no haciendo, porque más bien nos estamos enfrentando a diferentes niveles de complejidades que uno luego ni se le ocurren, ¿no? O sea, desde la apropiación cultural, cómo nos hemos sentido cómodos sabiendo que todos somos sujetos a hacer una apropiación cultural en diferente medida y en diferente impacto, cómo podemos abordar estas investigaciones que a veces nos meten en ese término, hasta cosas interesantísimas que nunca habíamos visto, hasta cosas que, no sé. Pues enfrentarnos también con tratar de comunicar lo que estamos queriendo hacer con gente porque obviamente también queremos vivir de esto, queremos pues tener una retribución de nuestro trabajo y de repente enfrentarte con alguien o con muchas personas que dicen como, pues es que simplemente no, es difícil entender, a veces es difícil comunicarlo, entenderlo, y yo creo que la comunicación de lo que hacemos sí es algo bastante complejo para nosotros mismos, que comunicarlo a veces puede ser un reto, que es un reto que nos gusta, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar para seguir comunicándolo y para de repente sea normal que en nuestras redes de repente escribamos en Toon Sabio, de repente en inglés, de repente en español, o cosas así, y que se perciba como algo cotidiano, ¿no? O como algo que no puede ser resumido en 3 palabras como mucha gente espera. Eso, que nos encantaría tener una conversación en vivo como esto, bueno, esto no es en vivo, pero uno a uno para poder profundizar en los temas, y la gente lo que quiere es digerido en 120 caracteres. Y yo siento también muchas veces que no cabemos en ningún huacal porque abarcamos tanto. Entonces, los gastrónomos dicen no porque esos son científicos, y los científicos no porque son artistas, y los artistas no porque son gastrónomos, y es un cuento de nunca acabar que justo nosotros lo vemos como una profesión mucho más completa y compleja, y por eso nos llamamos antes que nada investigadores y luego todo esto. Pero sí nos interesa cocinar, o sea, es una pasión para el equipo cocinar y estar constantemente comunicando lo que hacemos y lo que pensamos a través de la comida. Eso creo que es algo fundamental, un pilar en nuestro trabajo, pero también de repente aparecer en labores de arte o de cultura, escribir, también nos gusta mucho escribir. Entonces es como estar constantemente involucrándonos en diferentes tipos de actividades desde la comida y sobre todo cocinando. Eso creo que es algo que no podríamos dejar. Está en el núcleo. Sí, y el reto es poder hacer todo eso sí, este es el gran. En la vida. Simultáneamente. Pues diría desde mi ventana, así como se llama el canal Ventana Cósmica, que ustedes son pioneros en esto y están mostrando que eso se puede. O sea, esa otra parte es como esos paradigmas o como eso que te habían dicho, vuelvo al caso del historiador, que el historiador solo tiene que estar metido en el archivo leyendo documentos viejos con hongos y haciendo sus investigaciones, pero que no se meta con la raza, que no investigue a la raza y que no ponga sus sentimientos, que los vea así como de allá hay alguien y como con pincitas lo vas a estudiar. Y siento que ya no estamos en estos tiempos como para seguir haciendo eso, entonces yo los felicito porque se requieren más de este tipo de iniciativas y a mí también me encantaría como estar ahí, que en una charla aprendiendo a cocinar, uno ahí en la cocina echándonos el chisme, porque para mí es como chisme esto, así le llamo de una manera más entendible, y de saber de qué otras formas son posibles, ¿no? Y que yo sé que se puede, que ustedes van a llegar a vivir de eso, porque el motor es la pasión y se les nota, hasta en sus ojitos, en su sonrisa, ¿no? Entonces, eso es increíble. Y creo que son retos interesantes e increíbles porque en mi caso me gustó la historia oral y en la universidad era como de el bicho raro, de que no encajabas, pero era porque me estaba contando la historia de que no encajaba. Y cuando recordé a Alicia en el País de las Maravillas, dije, ¡ay, adiós! Ay, como dirían poder, ay, adiós, mi ciela. Ahí les voy. Entonces siento que eso está pasando con ustedes, ¿no? Que van compartiendo, por ejemplo, Berker al principio compartió que tienen una cuestión de comida, ¿no? Una como más con tragos
y la otra en otro sitio, o no, no recuerdo muy bien. Eso se me hace increíble. ¿Pueden ahondar un poquito más en ello? ¿Qué pueden encontrar? ¿O dónde los pueden encontrar antes de que pasemos a preguntas con la familia que anda por aquí? Sí, las historias comestibles, bueno, ambas nos pueden seguir en nuestras redes y ahí estamos comunicando cuando suceden. Las historias comestibles son cenas en donde la gente se sienta en la mesa y hay una progresión de platillos que son excusas para expresar parte de nuestra investigación. Entonces, por ejemplo, uno de los platillos emblemáticos de esto es el Edible Abstract, que lo hemos llamado en inglés a falta de una buena traducción, en donde el abstract es como ese resumencito al principio de cualquier ensayo científico, en donde se resume lo que vas a leer en el resto del tratado. Entonces, lo mismo, hacemos un resumen de la biodiversidad de la que se va a estar hablando en esta cena y después cada uno de los platillos responden a una forma de investigación que se hizo sobre este tema, desde entradas, platos fuertes, postres, pero en una manera un poco como distinta de proponer esta manera de comer, y eso nos da pie a platicar muchas historias y a que después o durante la cena podamos tener conversaciones y diálogos y responder preguntas y hacer preguntas a los comensales. Y digo que es un poco más formal porque pues estás sentado mientras que te están trayendo un platillo tras otro. Y lo de la coyota es una cosa un poco más informal, en donde puedes pedir a la carta, son cosas más como botaneras que van bien con bebidas, y la idea es que sigan respondiendo a estas investigaciones y que sigan teniendo esta profundidad, sin necesariamente tener este aire de formalidad que luego llegamos a tener en las historias comestibles, pero las queremos mucho a las dos se complementan. Sí, además de esas actividades donde la comida es como el vehículo principal y es como la atracción principal, tenemos unos foros que les llamamos foros de gastronomía, que los hemos hecho tanto presencial como en línea, en donde invitamos a algún experto en algún tema, el que sea de verdad que tenga alguna relación con la comida, y entonces le cedemos el micrófono a este individuo para que pueda contarnos algo y aprender tanto nosotros como la gente que se quiere unir, porque siempre son gratuitas, a que podamos aprender y también interactuar, debatir, cuestionarnos juntos sobre lo que sea. Hemos tenido desde microbiología en la cocina, lengua y diversidad, el maíz y sus ancestros, cosas por el estilo, porque de verdad, pues somos tan curiosos que queremos poder tener este foro que nos permita compartir lo que nos están compartiendo a nosotros con más gente. Y algo muy importante también en su trabajo es la colaboración. Entonces, constantemente estamos apareciendo en diferentes lugares de amigos o amigas que tienen, no sé, un restaurante o un sitio en donde podemos cocinar y hablar un poco de esto, pero más con un formato de invitados. Entonces, muchas de nuestras actividades sí son como internas, no tenemos un lugar, pero también estamos en algunos otros lugares, pero otros son muy colaborativos. Entonces, hablamos como en voces conjuntas sobre algún tema que interesa a las dos partes. Entonces, como también estamos como en lugares en los que nos invitan, también estamos constantemente escribiendo, por ejemplo, nos han invitado a escribir y hemos estado ahí también, como de diferentes formas. Pues es increíble. De hecho, me encanta porque siento que los alimentos, la comida permiten esa versatilidad, porque como dirían por ahí en México, hay de chile, mole, pozole. Entonces tienen esa ventaja de que al cocinar diferentes platillos les hablen de todo un poco, porque es válido, porque la comida es así, ¿no? Entonces eso se me hace súper maravilloso y cósmico. Y ya que estamos por aquí, no sé si alguien quisiera preguntarles algo, Diana, Miguel, Marisela, sobre su trabajo, sobre las investigaciones, eh, quien quisiera como compartirles algo o algo, adelante, para eso es esto. Tin, tirín, tirín, tin. Igual si no pueden, si no pueden hablar, pueden escribirnos, no pasa absolutamente nada.
Si nos querían ligar, también es su momento. ¡Ay! No sé, o Miguel Ángel, si puedes escribirnos, porque hace rato decía que no podía activar la voz, pero si pudieras compartirnos algo, ¿qué inquietudes te quedaron? Ay, a ver. Tin, tirín. Tirín. Bueno, en lo que se anima a alguien y sale o alguien anda formulando. Ya Miguel Ángel dice, una disculpa por no poder prender el micro y la cámara. Estoy muy sorprendido por este proyecto multidisciplinario. Soy biólogo y la manera en que han relacionado la comida con cosas biológicas es sorprendente. Hoy no más. ¿Ya le salió un biólogo, muchachos? Está perfecto. Sí. Sí, al final muchas de las cosas que nos comemos son seres con vida, entes biológicos, y al fin se tiene que haber un nivel bueno, consideramos que es importante tener un nivel de entendimiento sobre la biología de estas diferentes entidades para poder ponerlos en pues como en una dimensión correcta desde la parte de consumo hasta la parte ética, ¿no? O sea, que implica comer algo en cierta época o llegar a incluso comprender, entender las partes del dolor y la conciencia, como hay muchas cosas que desde la biología podemos entender, nos informa mucho y nos sensibiliza. Entonces sí es muy importante esa parte. Y ya que tocaron como ese tema de la tierra, de que todo está vivo, en alguna de sus investigaciones, ¿no les ha tocado que les digan que le hablen a las plantas o que al cocinarlas les tienen que poner la intención? ¿No les ha tocado ese tipo de experiencias? Creo que no, lo más cercano a algo por el estilo es cuando justamente en Yucuiji nos ha tocado presenciar un agradecimiento a la tierra con el pulque y como también aprendiendo un poco pues a interpretarlo y también animarnos a hacerlo. Y normalmente se dan agradecimientos o como se ofrenda a la tierra para poder seguir haciendo las cosas bien. Y algo muy interesante que vimos en Tlaxcala, en Ixtenco, en un municipio que es, bueno, es Yucmú, que es Otomí, bueno, incorrectamente llama Otomí, pero es Yucmú. Allí nos decían que cuando fuimos a ver el proceso del atole agrio y ver cómo se hacía, era algo que nos llamaba mucho la atención. Los fermentos es algo que nos gusta mucho también. Entonces, mientras estábamos viendo el proceso y platicábamos, nos decían como muchas veces te dicen como, sé muy cuidadoso, como no toques las cosas con las manos, como agárralo con cucharas, y decían, no, aquí tienes que agarrarlo con las manos porque es de donde va a salir pues todo eso que nutre al atole para que fermente, ¿no? Y ya después, como pensándolo a nivel como un poquito más biológico, es cómo es que todos estos procesos y rituales, por así llamarle, sí, como rituales que hay detrás de cocinar algo, como en este caso el atole agrio, pudiera estar inoculando de manera adecuada al maíz para que fermente adecuadamente y tengamos un atole agrio. Entonces, eso de meter las manos y de tener ese tipo de interacciones que a veces no son tan comunes para algunas personas, nos parecía igual bien interesante. Yo a lo mejor mencionaría también cómo hay un conocimiento de la luna, y no solo de los ciclos lunares, sino de la cercanía de la luna a la Tierra, que es muy, no lo llamaría empírico, pero no está documentado, sino que es una cosa que se pasa por tradición oral. Y por ejemplo, a la hora de, lo pienso mucho en el maguey, a la hora de sembrar maguey, trasplantar maguey, capar el quiote o empezar a rasparlo para pulque, todos estos, o cortarlo incluso para mezcal, todo esto va relacionado con una observación de la luna donde la gente entiende cuál es
la época perfecta para hacerlo en función de un entendimiento de, ellos le llaman si está buena la luna o no para eso. A veces no pensamos en la luna como la Tierra, pero es parte de nuestra relación con la Tierra. Eso de la luna es tremendo porque también para las que somos mujeres también influye, ¿no? Y también influye en el mar, ¿no? Que se ponen más altas las olas, que más baja. Se me hace increíble. Y muchachos, de niños, ¿qué querían ser cada uno? ¿Se imaginaron estar haciendo lo que están haciendo hoy en día? Yo sigo siendo niña. Eso, por favor. Eso se me parece. En cada brazo. No me acuerdo. Yo sí me acuerdo muy bien de lo que quería hacer. Yo quería ser ornitólogo. Quería trabajar con aves. Y pues digamos que de cierta manera no trabajo con aves, pero todo nació pues de que me gustaba ver las aves y de salir a pasear y verlas y como un poquito más de ese contacto medio con naturaleza. Entonces, siempre fueron muchos años en los que yo decía, yo voy a ser ornitólogo y quería como constantemente estar aprendiendo más sobre aves. Ahora te las comes. Ahora las guisas. Sí. Ahora las guiso. Sé más de las que se comen ahora, pero yo quería ser ornitólogo. Creo que quería ser curador de arte. Yo no me acuerdo. Me acuerdo cuando jugaba la comidita con plantas y me las comía. Había los trebolcitos, saben deliciosos, saben a limón. Eran mis favoritos. Pero no, o sea, no sé si, no me acuerdo si eso quería hacer. Probablemente no. ¿Y están felices con esa decisión de que tomaron de crear lo que están haciendo? Mira, corazón, si no, ya es muy tarde. No, sí, nos encanta. Le tenemos los tres un amor y una pasión a este proyecto porque sí consume mucho de nuestro tiempo y de mucha energía. La verdad, le dedicamos mucho tiempo y también a buscar cómo hacerlo redituable, cómo sobrevivir esta economía siguiendo haciendo esto que nos gusta mucho. Y sí, por eso. Encontrando formas que pues, respondan al sistema capitalista que vivimos, pero haciéndolo bien, Desde nuestros valores. Desde nuestros valores. Pues me encanta que quería escuchar como esa parte, porque muchas veces uno lo que está haciendo es como a veces como un llamado del alma, dirían por ahí un llamado de como ese impulso de quiero esto, voy por ello, ¿no? Y ver lo que han creado, lo que han desarrollado, lo que siguen desarrollando, se me hace increíble y es una de mis preguntas favoritas a veces para hacer. Porque nos pone a pensar, ¿no? Así como de ¿qué pasa? Y luego de repente es como de, sí, qué genial. Y bueno, Diana, ¿quisieras hacer alguna pregunta? O Miguel, ¿alguna pregunta? Tú que eres biólogo, ¿alguna pregunta que quisieras hacerles? O no sé, ¿algo más? Bueno. Ahí ya a su paso estarán escribiendo. Yo siento que Miguel sí va a escribir. Diana no sé si anda manejando o no sé, porque ella está en Estados Unidos. Diana está en Estados Unidos. No sé qué onda, en qué parte anda ahorita. Un saludo al norte. Sí, que llegue a... Ya puso jaja. Igual si luego se animan o quien vea el video y tienen una pregunta, cierto. un comentario, pueden escribirnos y haremos lo mejor para responder. Si que es una conversación, siempre nos gusta echar el chisme con quien sea. Pues totalmente. En la caja de descripciones, cuando se sube este video a YouTube, vas a encontrar el link de tanto la página de Facebook como la página de Instagram. Y si tienes alguna pregunta o algo, déjala por ahí, o de igual manera ve directamente también a su Instagram o a su Facebook y pregúntales, ¿no? Digas, oye, yo me quedé emocionado, quiero estar en una de esas historias,
de la Coyota, cuándo van a hacer una, y así díganle a los amigos para que lleguen más y vean que hay un nuevo concepto, ¿no? Que muchos estos días quieren como un concepto muy instagramiable, ¿no? Así como de todo bonito, un lugar así, pero que ustedes estén abriendo esta puerta es maravilloso, y sobre todo que nos estén permitiendo disfrutar de su historia. Yo siento que no hay alguna otra pregunta más, pero en mi caso sí quiero preguntarles, ¿cómo se ven en 5 años? Con la misma calidad de piel. Pero... Por supuesto. Y cabello Y también. cabello. Ay, Con espero, cabello me sí, veo. Igual de intrépidos e igual de sin saber hacia dónde van. Creo que en cuanto sabes hacia dónde van las cosas, se vuelven aburridas y ya no valen la pena. Entonces, espero que siga con la misma curiosidad, pero también el proyecto con las mismas ganas de ser mutable y de estarse adaptando a distintas maneras. Creo que Diana sí quería decir algo. Mi Diana Bien. tiene la manita. Adelante, Diana. Hola, se me hace muy interesante su proyecto y me surgió como una duda. Bueno, sí, una duda, mezclada con comentario, yo creo. Hasta ahorita, ¿qué pláticas han tenido relacionado con la gastronomía y la medicina, por ejemplo? Aparte de la microbiología, Creo que ninguna. que les haya llamado mucho la atención. Creo que no hemos tenido ninguna relacionada a la medicina tal cual. Estaría muy interesante platicar sobre eso ahora que lo mencionas. Sí. No. Y de hecho la de microbiología iba muchísimo más encaminada a temas de fermentación con microorganismos que a salud, fíjate. A lo mejor se refiere a pláticas ¿Nuestras internas? internas o con la gente, no tanto un foro de gastronomía. Tampoco, no ha sido un tema que ha... Pues un poco sí, en cuanto a las hierbas, como infusiones. Pues, Estoy recordando. o sea, a mí en la cuestión de los hongos, alguna vez nos dijeron y nos dieron una muestra de un hongo que comen los venados es un hongo como que crece abajo de la tierra, bueno, rasca, y los venados lo huelen, lo rascan y se lo comen para curarse de algunas enfermedades. Y entonces, cuando la gente tiene algún mal o cuando quiere encontrarlo para tenerlo resguardado para curarse después, busca como rascaditas de venado para encontrarlo, sacarlo y curarse con eso. Ese es uno que me pareció bastante interesante porque al final los hongos sí tienen un montón de este tipo de metabolitos que ayudan pues sobre todo combatir infecciones. Entonces se me pareció, y bueno, hay algo que no está tal cual, no es algo que platicamos, pero nos enfrentamos, es que una vez intentamos fermentar cerveza con hongos y tomó muchísimo tiempo, porque seguramente este hongo estaba compitiendo con la levadura y pues, La salud del hongo. La salud del hongo se prevaleció. Pero eso sí. Sí, pero básicamente está como algunas interesante. hierbas, infusiones. Pulque que se le da a los bebés, a veces, a los niños. Es que, por ejemplo, no sé si ustedes utilicen, por ejemplo, la toronja para algo. Toronja. La toronja, ajá. ¿No? Para los mezcales de repente. Lo que pasa es que, por ejemplo, la toronja inhibe ciertas enzimas en el cuerpo que afecta los medicamentos. Entonces, si tú estás tomando medicamentos, toma, por ejemplo, una fresca que tiene infusión de toronja, nomás porque es fresca, te puede dar un efecto o te puede incrementar los valores
del medicamento y afectarte, por ejemplo, no sé, uno con un medicamento que te controla el sangrado, puede ser que sangres, porque tomaste toronja. Entonces, está interesante. No sabíamos. No, y a mí me encantan las toronjas. A mí también. Sí, ya, pero lo que más me causa, o sea, es como la toronja es un caso, pero quién sabe qué otras cosas también tendrán ese mismo tipo de efectos o defectos, ¿no? Como que no, justo estamos como de repente tan asumiendo que todo está todo el tiempo en todas partes y que no pasa nada si te comes de repente tal cual una toronja y te puedes desangrar. Bueno, no sé. Y ya sé, y en otra cosita, ya que hablaron de alimentos, los platillos que ustedes muestran son platillos que aprenden en sus investigaciones, ¿no? En este caso con los hongos. Pues, es una mezcla un poco de lo que aprendemos y luego cosas que nos imaginamos o queremos experimentar. Muchas veces combinamos técnicas de muchos lados con ingredientes que no le pertenecen tal vez a la técnica y hacemos diferentes creaciones. Incluso cuando recreamos algo que aprendimos en la investigación, siempre es una interpretación porque no estás en el mismo territorio, contexto. Ellos no dijeron dónde salían en 5 años. Los puedo regañar. Pues me encanta. Me encanta lo que hacen y los platillos y sobre todo esta parte de reinventar. Y bueno, si no hay nadie, alguien más que quiera compartir algo o algo, pues ahora sí, familia cósmica, que sería todo por hoy. Y bueno, es la primera charla de la segunda temporada, así que me encanta cómo arrancamos con así como con manteles largos. Me imagino un mantelito con unos hongos, así de segunda temporada. Voy a ver. ¿Tienen un mantel con hongos? Hicimos unas servilletas bordadas con los hongos de la New Sabi, con 4 hongos de la New Sabi. También porque las recolectoras de hongo también bordan mucho. ¡Ah! ¡Wow! Kipan y ese. Está increíble. ¡Ay! ¡Qué emoción! No. Ahí está. Ahí está. Ay, familia cósmica, gracias por su tiempo, gracias Cristina, Juan, Berker, por abrir este espacio, por permitirnos conocer más de ustedes y disfrutar de su historia, lo que van creando, a lo que se van enfrentando. Y bueno, nos estaremos viendo cuando esto ya esté subido en YouTube y me encantaría cuando tengan alguna de esas comidas ahí, espero estar, que se dé y estar en vivo para disfrutarlos más. Y les hago una invitación a todo quien escuche este mensaje, que se dé la oportunidad de ir a esa yunta, a eso, que se den la oportunidad de vivir y de experimentar, porque solamente experimentando es como nuestra forma de pensar va a adquirir un nuevo conocimiento. Así que, pues ahí está. ¿Algo que quieran, algún mensaje final o algo? Coman mucho y coman rico. Exacto. Tengan hambre por saber. Sí, hambre por saber. Buenísimo. Así que bueno, familia, nos vemos en la siguiente Ventana Cósmica. Gracias, nos vemos.